Vamos a empezar leyendo en Hechos capítulo 16. ¿Se acuerdan de la historia del carcelero de Filipos? Del terremoto que ocurrió y que Dios usó para dejar libre a Pablo y a Silas. Al final de todo, en el versículo 29, Hechos 16:29, dice: él entonces, el carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Qué bueno que esta pregunta nos las hicieran muchos. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué es lo que se necesita para ser salvo? Creer en el Señor Jesucristo. Pero detrás de esta frase, cree, hay muchas implicaciones. La cosa no es tan fácil como parece. ¿Qué quiere decir creer? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Padre Celestial, estamos agradecidos contigo que eres tan bueno y tan paciente con nosotros, Padre, que somos tardos en oír y cuántas veces no te obedecemos como sabemos que deberíamos, pero aún así, Padre, tu misericordia es grande para con nosotros y por eso estamos aquí. Te damos gracias por estos días que nos has librado del mal, que nos has sostenido, que nos has protegido, que nos has rodeado de bendiciones y de privilegios. Ayúdanos, Padre, a ser agradecidos y pon en nosotros tu temor para que no nos apartemos de ti. Y te pedimos en el nombre de Jesús que nos hables a través de tu palabra, que nos perfecciones, que nos limpies, que nos uses, que nos capacites para servirte y que seamos útiles a nuestros semejantes. Bendice tu palabra hoy aquí, y en Neza, y en Sándalo, en Izcalli, en Querétaro, en Irapuato, en Puebla, en Tlaxcala, en Alchichica, en Aguascalientes, en Morelia, en Yucatán, en Cancún y en todas las partes de México y del mundo donde conocen tu nombre. Que tu Espíritu Santo presida en nuestras reuniones en el nombre de Jesús. Amén. Esta palabra fe son solamente 2 letras, pero que tienen un gran significado. Si ustedes buscan en un diccionario el significado de la palabra fe, no les van a dar un significado correcto. La palabra fe es una palabra bíblica y teológica. Entonces, la Real Academia Española nada tiene que decirnos acerca de esa palabra. Si ustedes quieren encontrar el significado de la palabra fe, tienen que buscarlo en la Biblia. Y eso es lo que pasa con todas las palabras teológicas. En un diccionario, la palabra fe es sinónimo de confianza. Sale una persona a buscar trabajo y dice: yo tengo fe en que voy a encontrar trabajo. ¿Qué quiere decir? Pues que confía en encontrar trabajo. Pero eso no quiere decir que lo vaya a encontrar. A lo mejor no encuentra nada. Fe es sinónimo de confianza, pero es mucho más que confianza. La fe representa
lo que es la esencia de la salvación por gracia. Esta palabra se usa de muchas maneras. Por ejemplo, esta palabra, la palabra fe, habla del contenido doctrinal del cristianismo. ¿Se acuerdan que dice Judas que debemos contender ardientemente por la fe? ¿Se acuerdan? ¿Qué quiere decir que debemos contender ardientemente por la fe? Quiere decir que debemos defender lo que creemos. Debemos defender lo que creemos de los opositores, de los que niegan nuestras creencias, de los que la ocultan. Debemos contender ardientemente por la fe, y esto refuta tanto el relativismo como el subjetivismo. ¿Se acuerdan cuál es el relativismo? Lo vimos en alguna ocasión. El relativismo es la idea de que no hay una verdad absoluta. No lo vimos en alguna ocasión. El relativismo es la idea de que no hay una verdad absoluta. Cada quien tiene parte de la verdad. Dice, los católicos tienen parte de la verdad, los presbiterianos parte de la verdad, los testigos de Jehová parte de la verdad, pero nadie tiene la verdad absoluta. Entonces, para estas personas, para los relativistas, la verdad no existe, a fin de cuentas. Y este texto refuta también el subjetivismo. ¿Qué cosa es el subjetivismo? Es el decir que es verdad lo que cada quien cree que es verdad. O sea, si tú crees que lo que tú crees es la verdad, pues esa es la verdad. Para ti esa es la verdad. Entonces, lo que los musulmanes creen que es la verdad, para ellos es la verdad. Diga un musulmán, yo creo que es la verdad lo que yo siento que es la verdad. Ese es el subjetivismo. Yo siento que algo es la verdad. Pero el hecho de que una persona sienta que algo es la verdad, no quiere decir que eso sea la verdad. La verdad va mucho más allá de los sentimientos. Una persona puede sentir que está bien cuando la verdad puede ser muy diferente. Debemos analizar bien esta palabra, porque si estamos equivocados en lo que es la fe, pues eso puede ser fatal para nosotros. La palabra fe es un sustantivo y la palabra creer es un verbo. O sea, el creer se deriva de la fe. Una persona que tiene fe, cree. ¿Pero qué es lo que cree? Vean lo que dice, lo que le dicen Pablo y Silas al carcelero. Cree en el Señor Jesucristo. O sea, el asunto no es nada más de decir yo creo. No, tú tienes que creer en el Señor Jesucristo, que Él es Dios, que Él es hombre y que Él es el Señor. Entonces, tienes que someterte a Él. Hay muchas implicaciones en esta palabra. Vamos a ver brevemente algo acerca de la naturaleza de esta fe. La fe verdadera se distingue de la fe falsa. Y se distingue sobre todo en que la fe verdadera es fe salvadora. La fe verdadera te da la salvación. Hay fes que no son verdaderas, que no salvan a las personas. Podemos hablar de una fe musulmana, podemos hablar de una fe católica, pero esas clases de fe no salvan. Le dicen Pablo y Silas al carcelero, cree en el Señor Jesucristo. Esta palabra cree, les repito, es una palabra teológica. Quiere decir que no la inventó ningún hombre. Todas las palabras que ustedes ven en el diccionario fueron inventadas por los hombres. Pero esta palabra fe es una palabra que Dios la inventó. Entonces, la fe verdadera consiste de creer en la verdad. Y Cristo dijo, yo soy la verdad. Entonces,
Si tú dices que crees, tienes que creer en Cristo. Él es la verdad en persona. Y entonces no se trata de que tú creas en lo que tú supongas que es la verdad. Además, otra cosa, vean cómo Dios nos autoriza a creer. Dios nos capacita, Dios nos ordena y Dios nos autoriza para creer. Cuando le dicen al carcelero, cree en el Señor Jesucristo, es un imperativo, es una orden. Dios nos ordena que creamos en el Señor Jesucristo. Dios no nos ruega, no nos suplica, Dios nos ordena. Entonces, los que no quieren creer en Cristo son desobedientes. Ese es el asunto. Entonces, cuando Dios nos ordena creer, nos está autorizando para creer. Y si tú no te sientes capaz de creer, es cosa de que tú le pidas fe y Él te la dará. Supongamos que una madre tiene a sus niños que están jugando en el patio y les grita y les dice, niños, vénganse a comer. Cuando les dice, vénganse a comer, les está dando una orden y les está dando una autorización para que vengan a comer. Y cuando Cristo nos dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, quiere decir que es una orden y también es una autorización. Y es una invitación también. En otras palabras, si Cristo nos dice que debemos venir a Él y no venimos, estamos siendo rebeldes, estamos siendo desobedientes. Otra cosa, la fe tiene un objeto, porque vean lo que dice el texto, cree en el Señor Jesucristo. No se te dice que creas en la Virgen de Guadalupe, o en la Virgen María, o en San José, o en algún santo. No, el objeto de la fe salvadora es Cristo. Tú debes de creer en Él, que Él derramó su sangre en la cruz por los pecadores, y es así como tú puedes ser salvo. Entonces, si tú no crees en Cristo como tu Salvador, tú no eres salvo. Hagas lo que hagas, digas lo que digas, sientas lo que sientas, si tú no vienes a Cristo en busca de salvación, tú no eres salvo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y es por eso en una ocasión yo les comentaba que ninguno de los indios prehispánicos pudo ser salvo. Todos los mayas, los aztecas, todos los que vivieron en aquellos tiempos, ninguno de ellos pudo ser salvo. Porque para ser salvos se necesita creer en Cristo y ellos no tuvieron acceso a esa clase de información. Las fes humanas nacen de la carne, son subjetivas, se basan en los sentimientos. Y por lo mismo, esas clases de fe varían de una persona a otra. O sea, unos tienen más fe que otros. Hay católicos que son más católicos que otros. Hay católicos que casi nunca van a misa. ¿Qué clase de católicos son ellos? Pero hay católicos que van a misa todos los días. La fe salvadora refleja la fe única. Solamente hay una clase de fe, la fe que salva, la fe verdadera. Y solamente la Biblia nos puede describir esa clase de fe. La fe salvadora siempre conduce a los hombres a un cambio en su vida. Si tú dices que crees en Cristo, pero eres el mismo de siempre, eres la misma de siempre, si tú no has sido transformada, no has sido cambiada, entonces tu fe no es fe. La fe debe de notarse en una persona. Otra cosa, la fe salvadora viene de arriba, viene del cielo. Cuando una persona tiene fe, esta clase de fe salvadora, ha ocurrido un milagro. Quiere decir que Dios le dio la fe a esa persona. Vean en Filipenses, en el capítulo 1.
Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Ven? Dice aquí que nos es concedido por Cristo, o gracias a Cristo, que creamos en Él. Aquí se ve la parte del Padre y la parte del Hijo. Lo que el Padre hace, que nos escogió desde la eternidad, y lo que Cristo hace. Y también, aunque no se mencione, está lo que el Espíritu Santo hace. Cuando una persona cree en Cristo, es algo que Dios le concedió, algo que Dios le regaló. Si la fe es un regalo, quiere decir que nadie nace teniendo fe. Hay personas que no son cristianas y que dicen: yo siempre, toda mi vida he creído en Dios. Pero eso no es posible. Nadie nace teniendo fe en Dios, nadie. La fe es un regalo que Dios da. Hay niños que desde chicos les gusta la religión. Hay niños o jovencitos que desde una temprana edad quieren meterse de sacerdotes o quieren irse de monjes o de frailes, de monjas. Pero eso no quiere decir que crean en Dios. Nadie nace teniendo fe y nadie merece tener fe. Tener fe salvadora es tener la salvación. Nadie merece la salvación. La fe salvadora no es un producto de fabricación humana. Dice en Hebreos 12 que Dios es el autor y el consumador de la fe. Dios es el que la inicia y Dios es el que la lleva a su consumación. Y también podemos decir que Dios es el que la inventó. Entonces, si tú tienes fe verdadera, si tú tienes fe salvadora, es porque Dios quiso que la tuvieras. Si tenemos fe salvadora, no podemos presumir de que la tenemos, porque Dios nos la regaló. Dicen algunos que nunca deberíamos cuestionar la fe de una persona. O sea, dicen, si una persona dice que tiene fe, tú debes respetar lo que esa persona dice. Ellos pueden decir, si esa persona dice que tiene fe, tú no debes cuestionar el asunto. Es algo personal entre esa persona y Dios. Bien, eso puede sonar simpático, puede sonar bonito, pero eso no es bíblico. Porque si Dios cuestiona nuestra fe, nosotros debiéramos cuestionarla también, y podemos cuestionar la fe de otras personas. Cualquier persona puede decir: yo creo en Cristo. Bueno, eso es lo que tú dices, pero ¿cómo demuestras que crees en Él? No basta con que lo digas. Vean en Juan, en el capítulo 2. Juan 2:23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, en Cristo, en el nombre de Cristo, viendo las señales que hacía. ¿Por qué dice aquí que creyeron en Cristo? Porque vieron que hacía milagros. Pero vean cómo dice el 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Vean, o sea, ellos creían en Él, pero Él no creía en ellos. ¿Y por qué no creía en ellos? Porque los conocía. O sea, Cristo sabe quién tiene fe en Él y quién no. Nosotros no podemos ver eso. Nosotros, si vemos a una persona que está leyendo la Biblia, decimos: pues esa persona debe ser cristiana. Pero solamente Dios es el que conoce el corazón y es el que sabe si esa persona que está leyendo en la Biblia cree realmente en Dios. La fe verdadera no solamente es cuestión de la boca. Dice el apóstol Pablo en Romanos 10 que con el corazón se cree
para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces, no solamente participa la boca, sino también el corazón. O sea, no es cosa nada más de que lo digas. Tu corazón debe de participar en lo que tú dices creer. Debes de creer con todo tu corazón. Yo les dije hace rato que la palabra fe se usa para denotar el contenido doctrinal del cristianismo, pero va todavía más allá que eso. ¿Por qué? Porque una persona puede creer en las buenas doctrinas y no vivirlas. De nada sirve que una persona sea ortodoxa en sus creencias, que crea las doctrinas correctas, si no las obedece. Entonces, la mente de la persona puede estar llena de buenas doctrinas, pero el asunto es que obedezcas lo que tú has aprendido, no nada más de que lo aprendas en tu cabeza. Acuérdense que Cristo dice en cierta parte: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y qué les va a decir Cristo? Apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Pero vean cómo le decían a Jesús: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Le decían Señor a Jesús, y hacían bien porque Cristo es el Señor. Pero para ser salvos no es suficiente con que tú le digas Señor a Jesús. Tienes que obedecerle, porque la palabra Señor sale de tus labios, pero ¿qué cosa es lo que hay en tu corazón? Una persona es salva cuando se somete a Cristo, cuando se entrega a Cristo, cuando le entrega su vida a Cristo. Señor, soy tuyo, te pertenezco, quiero hacer lo que tú me digas, ya no quiero hacer lo que yo quiera. Cuando una persona hace eso, esa persona ya es salva. Entonces, si tú dices que crees en Cristo pero no le obedeces, tu fe no es fe. Las palabras se las lleva el viento. Una persona salva no por pertenecer a esta iglesia o por pertenecer a aquella. Una persona puede pertenecer a una iglesia, ser miembro de una buena iglesia y no ser salva. Aunque haya sido bautizado en una buena iglesia, si tú no obedeces a Cristo, tú no eres salvo. Ahora ven, Pablo y Silas le dicen al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando le dicen serás salvo, no están mintiendo, no están inventando algo, es algo para lo cual estaban autorizados por Dios mismo para decir. Es como, por ejemplo, yo me le acerco a un drogadicto y le digo: mira, si tú te arrepientes de tus pecados y crees en Cristo, Dios te perdona todos tus pecados, Dios te perdona y te salva. ¿Tengo yo derecho de decirle eso a ese drogadicto? Sí, tengo derecho. ¿Por qué? Porque Dios me autoriza para decirlo, no es algo que yo estoy inventando. Le dicen al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero vean, la primera parte de esta promesa se aplica a todo creyente. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Pero la segunda parte del versículo, cuando dice tú y tu casa, eso no se aplica a todas las personas, eso se aplica nomás al carcelero de Filipos. Ya vimos que después su familia escuchó el Evangelio, creyó y fueron bautizados, demostrando que eran creyentes verdaderos. Entonces, si ustedes creen en Cristo, no cabe duda, ustedes serán salvos. Y eso lo dijo alguien que no puede mentir. Hay una fe falsa que hace concebir a la gente ciertas esperanzas de salvación, pero son esperanzas falsas, esperanzas que no tienen base bíblica. Pero la fe verdadera tiene promesas no solamente acerca de esta vida, sino acerca de la otra. Dios ha prometido estar con nosotros en este mundo y llevarnos a la gloria, y Él lo hará. Entonces, lo que estoy diciendo implica que podemos estar ciertos y seguros en esta vida de que somos salvos. Podemos estar bien seguros de que ya Dios nos perdonó y que una gloria nos espera.
Y eso es importante, ¿saben por qué? Porque hay personas que dicen que si nosotros decimos que ya somos salvos, estamos mintiendo, que eso no es posible saberlo en esta vida. Dice, se basan por ejemplo en el texto que dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y nos dicen, ¿tú cómo sabes que vas a perseverar? El día de mañana te pasa algo y te vuelves atrás y ya no perseveraste. Entonces, ya mejor cuando vayas a morir, entonces sí, que tú digas que ya perseveraste, entonces sí di ya que eres salvo, pero no antes. Pero vean, nosotros creemos que somos salvos porque Dios quiere que lo creamos. Dios quiere que estemos seguros de que somos salvos. Cuando un cristiano duda de su salvación, se siente inseguro, se siente temeroso, no quiere evangelizar, no se siente con ánimos de evangelizar, sufre alguna desgracia, algún accidente, alguna enfermedad y dice, a lo mejor Dios me está castigando por mis pecados, por eso estoy enfermo, por eso estoy en problemas. Pero un cristiano que tiene una fe firme no piensa de esa manera. Un cristiano verdadero, aunque lo estén matando, dice, me matan pero yo me voy con Cristo. La fe verdadera puede subir, puede bajar, puede ser fluctuante, pero la fe verdadera nunca se pierde. Dios ha prometido estar con nosotros y Él prometió poner su temor en nosotros para que no nos apartáramos de Él. No nos apartamos de Cristo no solamente porque le tememos, no nos apartamos de Él sobre todo porque le amamos. Si nosotros le decimos a un religioso X que estamos seguros de que iremos al cielo después de que muramos, nos van a tachar de soberbios, de orgullosos, o tal vez hasta de mentirosos. Pero ¿saben por qué piensan ellos así? Porque ellos no están seguros de ser salvos. Si ustedes platican con un presbiteriano, con un adventista, con un pentecostal, ellos no están seguros de ser salvos. ¿Pero por qué no están seguros? Porque ellos están confiando en sus obras. Entonces, ellos a veces tienen buenas obras, a veces tienen malas obras. Entonces, a veces se sienten animados, a veces se sienten desanimados. Pero nosotros no dependemos de nuestra certeza de salvación por nuestras obras, sino por lo que Cristo hizo. Estamos seguros de que iremos al cielo gracias a lo que Cristo hizo en la cruz, no es por nuestras obras. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que la fe que tienen esas personas no es fe verdadera. La fe verdadera, acuérdense, tiene muchos falsificadores. Y se falsifica lo que es valioso, no se falsifica lo que es barato. Hay muchas clases de fe que no son fe verdadera. Acuérdense, hay una clase de fe que se puede llamar convenenciera, como la de Simón el Mago. Simón el Mago, ustedes pueden leer acerca de él en el libro de los Hechos. Él se bautizó porque vio que muchos se bautizaban, pero Simón el Mago no era salvo. Se bautizó sin ser salvo, pero ya después se demostró lo que había en su corazón. Simón el Mago pidió el bautismo porque se espantó viendo lo que estaba viendo y oyendo lo que estaba oyendo. Y él pensó que su fe era verdadera, pero no lo era. Es posible que una persona pida el bautismo porque otros lo piden. No, pues ya se bautizó mi papá, si ya se bautizó mi mamá, pues también me voy a bautizar yo. Pero ¿serán salvos realmente? Tal vez algunos pidan el bautismo nada más para sentirse bien. Hay algunos que piensan que se bautizan para sentirse bien, que los que se bautizan están bien y que los que no se bautizan están mal. Esas personas están mal. Hay una clase de fe convenenciera, pero hay una clase de fe que también es incompleta. Eso se aplica al rey Agripa. ¿Se acuerdan? El rey Agripa conocía el Antiguo Testamento. El rey Agripa sabía que el mensaje de los profetas venía de Dios. Y cuando escuchó predicar a Pablo se espantó.
porque Pablo hablaba con la misma autoridad de los profetas. Ya al finalizar su discurso, Pablo, Agripa, como vio que ya la cosa se puso difícil, prefirió ponerse de pie y salirse. Al rey Agripa le impresionó el predicador, le impresionó la predicación, pero no se quiso comprometer. El evangelio verdadero exige un compromiso de parte de los oyentes. Vean, déjenme decirles, ustedes simplemente con venir aquí ya se están comprometiendo, aunque no se bauticen. Lo que ustedes escuchan les compromete. Crean o no crean lo que están escuchando, es un compromiso. Si ustedes llegaran a morir sin haberse arrepentido, después de haber escuchado el evangelio, Dios los va a llamar a cuentas por eso y les va a decir: estuviste escuchando el evangelio mucho tiempo, ¿y qué pensabas tú? Después me arrepiento, a lo mejor después, y nunca diste tu brazo a torcer. Hay personas que no piden el bautismo porque no quieren un compromiso. El rey Agripa, al escuchar a Pablo, estuvo muy cerca de la salvación, pero no fue salvo. Y asimismo hay personas que escuchan la predicación y que les gusta la predicación, que entienden que la predicación les dice la verdad, pero no dejan su pecado, no quieren comprometerse, no quieren entregar su vida a Cristo. Escuchar el evangelio es un compromiso muy grande. Hay una clase de fe que podemos llamar histórica. Cristo es un personaje histórico. Los libros de historia no hablan de él, pero de todas maneras Cristo es un personaje histórico. Hay personas de muchas religiones que si tienen dinero les gusta ir a la Tierra Santa. Ahí en Tierra Santa dicen: yo voy a caminar por las calles donde Jesús caminó. Ellos entienden que Jesús caminó por las tierras de Palestina. Y son personas que si tú les dices que Jesús no existió, se enojan, se molestan. O sea, ellos detienen a capa y espada que Cristo vivió allá en Jerusalén, caminó por aquellas calles. O sea, son personas que no tienen dudas de que Cristo existió, pero ¿de qué sirve que crean eso si no le obedecen? Para que una persona sea salva tiene que obedecer a Cristo. Y hay una clase de fe que no pasa de ser un simple despertamiento. Hay personas que solamente piensan en su casa, en su trabajo, en su familia, en sus estudios, etc. Pero de repente atraviesan una crisis, una grave enfermedad, un grave accidente, y de repente son sacudidas de su letargo y empiezan a leer la Biblia, les entra la curiosidad por leer la Biblia y Dios los ilumina. Entonces no solamente son despertados, son iluminados, porque al estar leyendo la palabra de Dios empiezan a entender y a entender. Hay personas así que tal vez lleguen a entender mucho, porque una persona que lee mucho puede llegar a entender mucho, pero no basta con que leas, no basta con que entiendas. Dios quiere que le obedezcas, debes de llegar a ese punto. Hay personas que no se conforman con lo que leen, que se compran un comentario, le hacen preguntas a los que saben que les pueden contestar, entonces van creciendo en conocimiento cada día. Pero ¿de qué sirve que crezcan en entendimiento si no obedecen? Vean ustedes en Hebreos, en el capítulo 6. Les estoy hablando de los que fueron iluminados a través de la lectura de la palabra. Son iluminados porque reciben luz espiritual para entender cosas que antes no entendían. Dice 6:4: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial
y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Ven, aquí habla de la posibilidad de la apostasía, de personas que conocieron la palabra, que fueron iluminadas, que entendieron. Ven, aquí está hablando principalmente de personas que vieron milagros, ¿sí? Nosotros creemos que quien escribió este libro fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo hizo milagros. Todos los apóstoles hicieron milagros. Esa era una de las señales de los apóstoles. Pues a ellos se les está diciendo esto. Es posible que ustedes, habiendo visto milagros, habiendo escuchado buenos predicadores, aún así puedan recaer, porque dice en el versículo 6, y recayeron. ¿Qué quiere decir recayeron? Son personas que parecía como que estaban sanas, pero que recayeron. ¿Cuál es la persona que recae? Una persona que estaba enferma y que ya está convaleciente, pero que no llega a quedar bien curada y de repente vuelve a la misma enfermedad que tenía antes. Quiere decir que no se curó completamente. Son personas que parece que eran salvas, pero que no lo fueron. Dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Escucharon maravillas, vieron maravillas, sintieron la presencia de Dios. Una persona, en un culto, por ejemplo, puede llegarse a sentir la presencia de Dios. No en todos los cultos es igual. No pasa lo mismo con todas las predicaciones. Pero hay predicaciones que se prestan mucho para eso. Se siente la presencia de Dios. Pues una persona que está presente, que no es cristiana, puede llegar a sentir la presencia de Dios. Pero el asunto no es que tú sientas la presencia de Dios. El asunto es que tú te entregues a Dios, que te arrepientas, que creas en Cristo. Una persona puede llegar a estar bien segura de que existe Dios, de que existe el cielo, de que existe el infierno y no ser salva. Hubo cristianos que convivieron mucho hubo personas que a fin de cuentas terminaron sin ser salvas, que conocieron a cristianos, que platicaron con ellos, que convivieron con ellos, que vivieron con ellos y que no llegaron a ser salvas. ¿Cómo es posible que si vivieron con personas cristianas que les daban buen testimonio, que los amaban, que los trataban bien, y aún así no llegaron a ser creyentes? ¡Qué tremendo! ¿Cómo es posible que una persona que avanzó mucho en el conocimiento de las cosas de Dios, que le gustaba leer la Biblia, que le gustaba ir al culto, que le gustaban las alabanzas, terminó un día sin ser salva? ¡Qué tremendo es eso! La única explicación es que esas personas nunca tuvieron la fe salvadora. Les faltó eso. Son personas que estuvieron cerca de la salvación y que nunca fueron salvas. Estuvieron cerca de la puerta angosta. A lo mejor hasta trataron de entrar, pero como vieron que la puerta era muy angosta, no se esforzaron. Cristo dijo, esforzaos a entrar por la puerta estrecha. La salvación es por gracia. Pero eso no quiere decir que la salvación sea fácil. La salvación no es fácil porque te exige que renuncies al pecado. Pero como los hombres aman su pecado, prefieren seguir en su pecado y no entrar por la puerta de la salvación. Una persona puede estar en un ambiente cristiano favorable, del más favorable que puedan imaginar, y estar así de cerca de la salvación y nunca ser salvos. Si ustedes dicen que les gusta leer la palabra de Dios, si ustedes dicen que les gusta venir a escuchar la predicación,
pero nunca llegan a ser salvos. ¡Qué terrible será eso! Por eso yo les dije, simplemente con venir a escuchar, ese ya es un compromiso. Es un compromiso no con el predicador, obviamente, es un compromiso con Dios. Y hay una clase de fe que podríamos llamarle dividida, impura, mezclada. Cristo les dijo a los fariseos, ustedes de labios me honran. ¿Por qué de labios me honran? Porque evangelizaban, porque se aprendían los textos de memoria, porque iban a cantar salmos al templo. Pero su corazón estaba muy lejos de Dios. Así como los fariseos, siempre han existido personas, adoradores, parece ser que de Dios, pero que no le adoran en verdad. Hay personas que son celosas de su religión, que es imposible que se cataloguen como ateas. Si tú les dices, tú eres ateo, se van a ofender, se van a enojar. ¿Cómo me dices que soy ateo? Yo pertenezco a una religión y soy fiel a mi religión. Pero son personas que son fieles a su religión, pero no se entregan a Cristo, no son fieles a Dios, no obedecen a su palabra. Ni se deciden a entrar, ni se deciden a salir, no están ni adentro ni afuera. Ellos son como neutrales, están en medio, ni son del mundo, ni son de Cristo. Supuestamente no son del mundo, pero si no se deciden por Cristo, pues son del mundo. Las personas que están así, en esta situación, están en peligro. Te gustan a ti un poco las cosas de Dios y te gustan un poco también las cosas del mundo, decídete. Y hay una clase de fe que es puramente temporal. Véanlo, por ejemplo, en Lucas, en el capítulo 8. La parábola del sembrador. Lucas 8:13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Les gusta escuchar la predicación, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Vean, dice, creen por algún tiempo, pero esta clase de fe no fue fe salvadora, fue una fe temporal. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Cuando vienen las dificultades, cuando vienen los problemas, se alejan de Dios. Estas personas son de las que Juan dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero estas personas que creyeron por un tiempo, a lo mejor les gustaba evangelizar, les gustaba invitar a la gente al culto, les gustaba hasta regalar Biblias o qué sé yo, pero que nunca llegaron a ser salvas. Personas emocionales, personas superficiales, pero no espirituales. Una persona puede leer 2 horas la Biblia al día, hasta 3 horas al día, y no ser salva. Una persona puede orar todos los días, en las mañanas y en las noches, y no ser salva. Una persona puede invitar a mucha gente a venir al culto y no ser salva. Personas que se desaniman cuando vienen las pruebas. Si yo sirvo a Dios, si yo doy mi ofrenda, si yo oro, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? No es justo. Si yo me porto bien, pues debería de irme bien. Son personas que no pueden soportar la prueba. Son personas que no quieren pagar el precio. Y hay una clase de fe que se puede llamar selectiva. Y esto se aplica a las personas que buscan en la religión algo que les gusta, algo que les guste. Y si leen algo que no les gusta o como que no cuadra con sus razonamientos, con sus ideas preconcebidas, hacen a un lado a eso. O sea, son personas que les gusta el lado bonito de la religión. Les gusta la música, les gusta el beso en la mejilla, el apapacho, el abrazo.
les gusta la convivencia, pero no se entregan a Cristo. Quieren a Cristo como su Salvador, pero no lo quieren como Señor. Quieren que Dios los perdone, pero no quieren dejar su pecado. No. Si tú no quieres dejar tu pecado, Dios no te perdona. Eso es vivir en el autoengaño. Cristo es nuestro profeta, nuestro sacerdote, nuestro rey. Tenemos que creer todo lo que dijo. Tenemos que confiar en lo que hizo. Tenemos que someternos a Él porque Él es nuestro rey. O todo o nada. O Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador o no es nada. Debemos renunciar a la justicia propia. Somos salvos por la justicia de Cristo, no por nuestras justicias. Somos salvos por las obras de Cristo, no por nuestras obras. Debemos llevar el yugo de Cristo. Y si se burlan de nosotros porque somos cristianos, que digan lo que digan. Hay ciertos obstáculos para que lleguemos a la fe salvadora. Hay algunos que piensan que es muy sencillo ser salvo. Dicen, lo único que tienes que hacer es creer en Cristo. Tú crees en Cristo, pues ya la hiciste. Hay otros que dicen, la salvación es por gracia. Tú no tienes que hacer nada. Entonces, si pecas, no por eso vas a perder la salvación, pues la salvación es por gracia. Y si les decimos que están equivocados, nos acusan de ser legalistas. Bien, la salvación es por gracia. Tú no tienes que hacer nada. Pero eso es cierto hasta cierto punto. Vean, estas personas creen que Cristo hizo el 99% para que fuéramos salvos. Y dicen, el 1% restante depende de ti. Cristo hizo el 99%, pero de ti depende. Depende del 1% que te falta para que tú seas salvo. Ellos están equivocados. Somos salvos al 100% por lo que Cristo hizo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nomás creer en lo que Él dijo y en lo que Él hizo. Pero eso no quiere decir que no tengamos que obedecerle. Lo que pasa es que estas personas separan justificación de santificación. Quieren ser justificados, pero no quieren ser santificados. Si tú quieres ser salvo, no basta con que le pidas perdón. Tienes que renunciar al pecado. Porque tú le dices, Señor, perdóname por mis pecados de hoy. Pero mañana voy a pecar otra vez. Mañana a la noche te vuelvo a pedir perdón, pero todos los días te voy a pedir perdón y yo espero que todos los días me perdones. No, si tú piensas de esa manera, pues no te lo recomiendo. Hay algunas iglesias que les enseñan a la gente los famosos 4 puntos, ¿cómo les llaman? Las 4 leyes espirituales. Dice, punto número 1, cree que eres pecador. Punto número 2, cree que Cristo te puede salvar. Punto número 3, recíbelo como tu salvador personal. Punto número 4, asiste a una iglesia cristiana. Ellos dicen, haces esos 4 puntos y tú ya eres salvo, pero engañan a la gente. Ellos están mintiendo. Una persona puede creer que es pecadora, puede creer que Cristo es el Salvador y que te puede salvar, puedes recibirlo como tu Salvador y no ser salvo. Es hasta que tú le recibes como tu Señor, que le entregas tu vida y te sometes a Él, que tú eres salvo. Son de las personas que pueden estar cerca de la salvación, pero que no son salvos. Lo que pasó con el joven rico. El joven rico, no cabe duda, estuvo cerca de la salvación. Tuvo al Salvador enfrente, pero no fue salvo. Cristo no solamente vino a librarnos del infierno. Cristo vino a librarnos del poder del pecado, del dominio del pecado. ¿Quieres tú que Cristo te libre del infierno? ¿Y no quieres que te libre del poder del pecado? Cristo nunca enseñó que la salvación fuera algo tan simple. Vean Lucas 13. Lucas 13:24. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Vean lo que dice aquí.
Muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Qué quiere decir la palabra procurarán? Quiere decir que se esforzarán con toda su alma por ser salvos y no van a ser salvos. Qué tremendo es esto. ¿Por qué no van a ser salvos? Porque confían en sus esfuerzos. Vean, tenemos que esforzarnos por buscar nuestra salvación, pero no podemos confiar en nuestros esfuerzos. No podemos decirle a Dios: Señor, si tú ves que yo me estoy esforzando por ser salvo, tú tienes que salvarme. No, la salvación no es a fuerza, la salvación es gratis. Señor, si tú estás viendo que todos los días leo, que todos los días oro y que doy una ofrenda, tú tienes que darme la salvación. No. Dios no está obligado a darle la vida eterna a nadie. Nuestros esfuerzos no son meritorios, pero se nos exige una búsqueda, buscar a Dios con todo nuestro corazón. Si tú dices que quieres ser salvo y no lees la Biblia, dices que quieres ser salvo, te la pasas viendo la televisión, no lees, no oras, entonces ¿cómo dices que quieres ser salvo? Si tú no buscas de todo tu corazón la salvación, no la vas a encontrar. Una persona que no es salva, que conoce la palabra de Dios, ya tiene un tiempo, y que no ha sido salva, solamente hay una respuesta: esa persona no es salva porque no ha querido serlo. No hay otra explicación. Tú no puedes decir: si yo le he pedido a Dios con todo mi corazón que me salve, ¿por qué no me ha salvado? No, tú no puedes decir eso. Todos los que buscan la salvación con toda su alma la encuentran. Vean 1 de Pedro, capítulo 4. Capítulo 18. 1 de Pedro 4:18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Dice, el justo con dificultad se salva. ¿Por qué el justo se salva con dificultad? ¿Acaso a Dios le cuesta mucho trabajo salvar a un pecador? No. La dificultad en la salvación de un pecador no está en Dios. La dificultad está en nuestro pecado. Somos tan necios que les damos mucha lata a Dios. ¿Y por qué somos tan necios? ¿Saben por qué? Porque allá dentro de nosotros hay un oscuro y misterioso amor por el pecado. El pecado tiene un cómplice en nosotros. Es más fácil amar las cosas de este mundo que amar las cosas de arriba. Las cosas de abajo nos llaman más la atención que las de arriba, y es por eso que el justo con dificultad se salva. Le causamos muchos problemas a Dios, muchos dolores de cabeza. Muchos quisieran ser salvos, pero sin tener que dejar su pecado. No, si no quieres dejar tu pecado no puedes ser salvo. Los que son salvos tienen hambre y sed de justicia, quieren ser mejores cada día. No se conforman con lo que son, quieren crecer, quieren madurar, quieren llevar fruto. La fe salvadora te conduce a amar a Cristo, te conduce a amar al prójimo, te conduce a amar a tus enemigos. Eso no es fácil. ¿Quién puede amar a sus enemigos? Hay personas que les gusta escuchar a predicadores mentirosos. Una persona que escucha predicadores mentirosos puede ser salva, pues está en chino. Y luego si no leen la Biblia, nomás la pasan escuchando predicaciones, pero no leen la Biblia, pues ¿cuándo van a ser salvas esas personas? Veamos brevemente algunas evidencias de lo que es tener la fe salvadora. Dice Cristo que el árbol se conoce por su fruto. El árbol bueno da fruto bueno. La persona que salva tiene que dar fruto bueno. El hombre que se convierte aprende a tratar bien a su mujer, a respetarla, a amarla, a sus hijos, les habla de otra manera, ya no les habla como les hablaba antes. El árbol se conoce por su fruto, pero el hecho de que una persona deje la copa,
deje el cigarro, deje las fiestas, las cervezas. Eso no quiere decir que hayan cambiado, porque esos pueden ser cambios superficiales, pero que no afectan, que no nacen del corazón. Hay personas que creen que son salvas cuando no lo son, que confían en sus supuestos cambios. Pero dice el apóstol Pablo que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, en un grado o en otro. El cristiano verdadero se aparta del pecado, ya no anda en la mentira, en el egoísmo, en la tranza, ya no anda en la deshonestidad, en la lujuria, rompe con todas esas cosas. Cuando Dios le da la fe salvadora a una persona, se tiene que notar en esa persona un cambio. Si hay raíz, debe de haber fruto. Dios nos va enseñando poco a poco a odiar el pecado, nos va enseñando a amar la santidad. Y Dios nos hace entender que sin el Espíritu Santo no podemos hacer eso. Sin la ayuda del Espíritu Santo no podemos hacer nada. Ni podemos orar, ni podemos evangelizar, ni podemos dar un buen testimonio a los que nos rodean. El Espíritu Santo nos muestra nuestra corrupción, nuestra depravación, nuestra impotencia. Y es por eso que muchos no llegan a ser salvos. Hay personas que no son salvas, ¿saben ustedes por qué? Porque son bien orgullosas. Creen que valen mucho. Yo exijo que se me respete, yo exijo que se me valore, yo quiero que me den mi lugar. Creen que valen mucho. Pero un cristiano verdadero, el que tiene fe salvadora, entiende que ha ofendido mucho a un Dios santo. Si yo he ofendido tanto a Dios y Dios me ha perdonado, ¿no puedo yo perdonar a los que me ofenden? No se engañen ustedes pensando que si siembran cosas buenas, cosas malas, van a cosechar cosas buenas. Dios no es un tonto. De Dios nadie se burla. No piensen ustedes que si no quieren obedecerle van a tener vida eterna. Si ustedes no quieren obedecer a Dios, Dios no pierde nada. Si ustedes desobedecen a sus padres, ¿en qué puede topar? Unas nalgadas. Si ustedes desobedecen al magistrado, al policía, ¿en qué puede topar? Pues te meten en la cárcel unos días. Pero si tú desobedeces a Dios, mucho cuidado. Hay de aquellos que no quieren obedecer a Dios. ¿Para qué nos hizo Dios? Nos hizo Dios para que le obedeciéramos. Dios no nos trajo a este mundo para que buscáramos el progreso. Yo quiero tener una casota y muchos hijos y una alberca y árboles frutales ¿no? Dios nos trajo al mundo para eso. Si puedes tener una casa bonita, tenla. ¿Quieres tener una casa grandota y bonita? Órale, cómpratela si tienes dinero. Pero mucho cuidado si no quieres obedecer a Dios. Pero no vayan ustedes a pensar que si van a obedecer a Dios van a ser infelices, porque no es así. La vida cristiana es la clase de vida, la única clase de vida que vale la pena ser vivida. No hay nada más maravilloso en este mundo que vivir para Cristo. Cristo no está para vivir para nosotros, nosotros estamos para vivir para Él. Él no está para obedecernos a nosotros, nosotros estamos para obedecerlo a Él. Y cuando nos sometemos a eso, cuando le decimos, Señor, de aquí en adelante ya no voy a hacer lo que yo quiera, de aquí en adelante yo quiero hacer lo que tú me digas en tu palabra, en ese momento usted es un